Platón creía que la justicia es una cuestión del alma, de la cual su única recompensa es la virtud que mantiene las almas justas y virtuosas pese al sufrimiento que puedan experimentar, incluso si son buenas personas. Pero si la justicia es un valor que refiere dar a cada quien lo que se merece, y entre los atributos morales de nuestro Dios se encuentra la justicia, si Dios es bueno, verdadero y amoroso, ¿por qué la gente buena sufre? Para comenzar, es cierto que no hay justo ni aun uno sobre la faz de la tierra, y si bien esto no es una justificación para evadir la voluntad de Dios, sí es una oportunidad de plantearnos la pregunta más controversial y clásica entre las personas que cuestionan la bondad de Dios en un intento de poner en duda su justicia. ¿Acaso Dios es justo y no gobernaría el mundo con justicia? Si así fuera, entonces Dios se estaría negando a sí mismo, y la palabra inspirada en Timoteo 2:13, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y Tito 1:2, que dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y que los malos recibirían su recompensa. Salmo 28:3, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Habrían sido palabras escritas en vano. Dios no miente ni se contradice, pero entonces, ¿esto significa que Dios no es justo? ¿O que si se supone que cada quien cosecha lo que siembra, la gente mala no es realmente tan mala? ¿O que las personas que parecen buenas en realidad no lo son? Estos son solo algunas de las preguntas que intentan poner en duda la bondad y la justicia de Dios y nos llevan a preguntas más profundas como ¿cuál es el sentido del sufrimiento? Sabemos que el dolor fue una de las consecuencias de la caída del hombre, pero entonces, ¿siempre el pecado es la causa del sufrimiento? Existe un libro en la Biblia que responde a estas interrogantes de una manera poética. La intención del idioma original en la poesía es rimar ideas más que frases. Es por esto que en muchos de los párrafos de este libro podemos encontrar frases que básicamente comunican lo mismo, pero de diferentes formas. Aunque el autor parece tener una vista bastante amplia de esta historia, hasta el día de hoy sigue siendo anónimo, aunque existen sospechas de que pudo haber sido el mismo protagonista quien la escribió. Pero sin duda alguna es un libro trascendental, pues por el uso de palabras y frases del idioma original es una especie de hebreo antiguo. Podemos pensar incluso que es el libro más antiguo de la Biblia, ya que cuenta con frases que los mismos traductores no saben exactamente su significado. Pero analizar de manera profunda este libro nos ayudará a entender la respuesta de Dios a preguntas humanamente complicadas, recordando que en cada una de las cosas inspiradas por Dios en su palabra, podemos conocerle. Este es el libro de Job, considerado por muchos como una historia de ficción, pero por muy fantasioso que parezca, podemos afirmar la veracidad de esta historia con pasajes como Ezequiel 14:14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. El contexto de esta cita es que el pueblo se encontraba tan hundido en el pecado que aun si tres de los hombres más justos de la tierra estuviesen presentes, el pueblo no podría refugiarse en su bondad y se salvarían únicamente a sí mismos. Conocimos, por ejemplo, la historia de Noé. Era un hombre bueno que escuchaba y obedecía a Dios, pero eso no significó que el mundo que conocía no sería inundado por su causa. Daniel
fue otro que, pese a ser justo, no pudo evitar que su pueblo fuera cautivo. Y Job no pudo evitar la calamidad que llegaría a su vida. Pero estos tres hombres tenían algo en común. Confiaban, obedecían y amaban a Dios más de lo que podían amar las vidas que llevaban. Es por eso que son puestos como ejemplo. Ahora, no tendría sentido poner 3 ejemplos de 3 hombres diferentes y que uno de ellos no fuese real. Es por esto que se sustenta la idea de que Job fue tan real como cualquiera de los otros personajes cuyas vidas son usadas como ejemplo en una cita profética. Ahora bien, el primer versículo de Job comienza de la siguiente manera. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Consideremos este primer capítulo en 2 escenarios que son la base para entender el resto de la historia. En este primer escenario se nos muestra una primera vista a Job. Es sumamente importante para entender detalles futuros de la historia que las cualidades de Job no significan que fuera un pecador excelente o el hombre menos pecador sobre la faz de la tierra, pues en realidad no existen humanos que no pequen. Aun cuando cada día la oración y la comunión con Dios sean el diario vivir de una persona, su naturaleza pecaminosa siempre estará ahí. Si no fuese así, Dios no hubiera mandado a su Hijo a redimirnos, para no pagar con la muerte la maldad y el pecado que hay en cada uno de los hombres. Para este punto, entonces, nadie es bueno totalmente, pues como dice Romanos 3:23, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero existen hombres que, aun siendo pecadores, buscan a Dios, y hombres que no. Independientemente de si su intención es ser buenas personas o no. Es decir, no existe como tal una diferencia entre los impíos del Salmo 36, del 1 al 4, que dice: La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Estos versículos son una explicación bastante clara de que los malvados no se limitan a seguir el mal camino, sino que maquinan nuevas maneras de hacer daño a los demás aún en sus camas. Son tan malos que incluso prefieren idear maneras nuevas de hacer maldades que su propio descanso, y de alguna manera se adulan a sí mismos por ello. Cuando los ojos humanos no están puestos en Dios, estarán siempre puestos en uno mismo y sus propios deseos, estimándose a uno mismo de una manera casi absurda. Esto significa directamente menospreciar a Dios. En la traducción literal del hebreo y el contexto de este salmo, lisonjear significa hablar con halagos y con suavidad, en este caso, del pecado, como si fuese una cosa mínima pero voluntaria, decidida y sin intenciones de un cambio, pues el mal no es aborrecido por ellos. Pero sabemos que no necesariamente todas las personas maquinan estos males en su corazón. Existen personas que buscan ser buenas, pero independientemente de saberse o no pecadores, el hecho de que en nuestra propia concepción seamos justos no nos hace serlo delante de Dios. Ser humanos nos hace pecadores, sigue estando en nuestra naturaleza, y la única manera de poder participar de la redención y la vida eterna es según Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
y los únicos que serán justificados son los que creen en el Hijo de Dios, los fieles que reconociendo el pecado se humillan y procuran la voluntad de Dios en todo tiempo, buscando descanso en Dios, mirándolo únicamente a Él antes que a ellos mismos. Es cierto, son pecadores de cualquier forma, pero aman a Dios y buscan ser cada día más como Jesús siguiendo sus pasos. Salmo 26, 1 al 3. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Esencialmente entonces la diferencia es el arrepentimiento real delante de Dios por el pecado y la voluntad firme de hacer el bien. De cualquier manera, no podemos menospreciar en absoluto la primera vista que se nos da de Job. Un varón de quien no había queja alguna, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entendiendo esto, el autor nos muestra un poco más sobre la vida de este personaje en los versículos 2 y 3. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. En capítulos anteriores, especialmente en la historia de la reina Esther, conocimos a Amán, un personaje particular que se jactaba de sus hijos, de su posición y sus riquezas. Pero Job era un hombre diferente, y lo podemos ver desde el primer versículo. En caso de que Job fuese quien escribió el libro, es impecable la manera en la que habla de sí mismo, reconociendo quién es él antes de reconocer todo lo que poseía. En caso de que el autor fuese otra persona, sigue siendo una forma especial de comenzar a describir a alguien, comenzando por mencionar sus valores y su firmeza en Dios, antes que su riqueza, su heredad y su familia, que en esa época el número de hijos era un símbolo de estatus. Y aunque todo esto era demasiado en pertenencias, su verdadero estatus se encontraba en sus cualidades como hijo de Dios. Y estos versículos nos presentan su carácter, pero también a su familia, en especial a sus hijos. Versículos 4 y 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hasta aquí, pareciera que la vida de Job era en todos los sentidos perfecta. Observamos un vínculo fuerte que él, como cabeza del hogar, había construido. Sus hijos se reunían y no tenemos ninguna palabra que sugiera que sus reuniones eran pecaminosas o que hubiese algo desagradable ante los ojos de Dios. Pero aún así, Job ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. La vida de este hombre es plasmada como el ejemplo fiel de una vida consagrada a Dios, tanto en lo que respecta a él mismo como a su familia. Y este texto nos muestra la piedad de un hombre que se preocupa por los demás. Job entendía que sus bienes no definían quién era él. Su piedad y su relación de devoción con Dios era lo que representaba su persona. Claro que Job era conocido por todos como un hombre adinerado,
Era prácticamente famoso y cualquiera podría desear lo que él tenía. Pero el verdadero tesoro de Job eran su rectitud, su piedad, su obediencia, su amor tan puro y sincero hacia Dios y los demás. No es una invitación a envidiar la bondad de alguien porque eso sería contradictorio, sino que Job tenía eso mismo que Ruth vio en su suegra, una convicción y una confianza que la hizo querer tener una relación así con Dios. No sabemos con exactitud si la gente deseaba más las riquezas de Job que sus virtudes, pero nosotros podemos ordenar nuestras prioridades y ver un vínculo tan preciado con Dios que podamos desear más que las cosas materiales. Este era el escenario terrenal en el que transcurría la historia, pero hay algo mucho más profundo detrás que le da un giro enorme al relato. Una cortina divina que solo nosotros como lectores y el escritor conocemos para poder entender mejor la narración. Un momento escondido de los ojos humanos que nos muestra un Dios que está siempre detrás de cada escena y al mismo tiempo es el fin de cada historia bíblica. Este segundo escenario nos ofrece una perspectiva completamente diferente a la de Job. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Para poder comenzar a analizar esta segunda parte del contexto, es indispensable entender que Satanás es una figura angelical creada por Dios que se rebeló contra él. El hecho de que se le cuente entre los hijos de Dios no significa en absoluto que sea parecido al Mesías, a quien también se le llama hijo en Mateo 3:17, cuando es bautizado en agua por Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sino que a Satanás se le cuenta entre los hijos de Dios en un sentido muy diferente al de Jesús. En el Nuevo Testamento es una referencia hecha al Hijo de Dios y también a todos los que crean en él, según Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mientras que en el contexto del Antiguo Testamento, que es a donde pertenece el libro de Job, ese es el término para referirse a figuras angelicales. Tal es el caso de Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En esta cita se entiende perfectamente quiénes son las hijas de los hombres, pero cuando se menciona hijos de Dios, parece un término un tanto extraño. El contexto completo de esta porción es explicado en capítulos anteriores del análisis de Génesis 6. En muchas otras interpretaciones se cree que los hijos de Dios eran los hijos de Set, y las hijas de los hombres eran la descendencia de Caín, y la razón por la que Dios se había arrepentido de crear al hombre fue que la maldad de Caín se había mezclado con la justicia de los hijos de Set, pues desde el principio Dios había separado la luz de las tinieblas por una razón. Pero esta teoría no es del todo firme, pues para comenzar, hemos sido testigos de que en numerosas ocasiones el pueblo de Dios fue entregado a sus enemigos por haber desobedecido en cuanto a no mezclarse con otros pueblos, pero no en un grado en el que Dios se arrepintiera de haber creado a la humanidad. El segundo argumento con el que podemos entender mejor la verdadera intención del texto es con la traducción de la Septuaginta, donde hijos de Dios es interpretado como ángeles. Es aquí donde cobra sentido el enojo de Dios ante algo tan antinatural en Génesis 6.
Versículos 6 y 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. A su vez, esta porción se ve reforzada por Judas 1 del 6 al 7, donde se menciona la antinaturalidad de los vicios que habían inundado las ciudades de Sodoma y Gomorra, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Tomando en cuenta estos textos, podemos entonces apreciar que Satanás fue contado como hijo de Dios por ser una figura angelical, pero como en el principio de su rebelión, su visita no tenía buenas intenciones. Versículos 7 y 8. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es significativo explicar que Satanás no es en absoluto un ser opuesto a Dios, pues al ser hecho menor que él y haber sido creado para servir a Dios, tiene acceso a su presencia y la tierra, donde merodeaba. Uno de los momentos bíblicos que retratan estos dos ejemplos de presencia en la tierra y búsqueda de autoridad de Satanás se encuentra en Mateo 4, cuando Jesús mismo es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. En la última ocasión que Satanás intenta tentarlo, le ofrece todos los reinos del mundo a cambio de que le adore. Si Satanás realmente fuera lo opuesto a Dios, no hubiera estado sujeto a la autoridad de Jesús en el contexto de Mateo 4, ni a la de Dios en el libro de Job, cuando responde a las preguntas de su Creador, quien de cierta manera destaca la lealtad de Job con las mismas palabras que el autor comenzó el libro, describiendo al siervo de Dios. Dios estaba confirmando que las cualidades de este hombre no eran únicamente algo que podían ver los demás. Recordemos Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es el mismo que examina los corazones y conoce la sinceridad de cada una de nuestras acciones, conocía el corazón de Job y la forma tan genuina de amarle. Versículos del 9 al 11. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás veía la bondad de Job. Sabía que era piadoso, pero no estaba convencido de la fidelidad de Job hacia Dios, sino completamente seguro de que detrás de su fidelidad había un precio. Comenzó a buscar la manera de acusarle, insinuando que en la bendición y la posición de este hombre, cualquiera amaría también a Dios. Satanás consideraba a Job como un hombre interesado que amaba a Dios únicamente por lo que le había concedido. Esto es clave en el texto porque el mismo Satanás reconoció que Dios había dado a Job
todo lo que poseía y que le había prosperado. Y de manera desafiante invita a Dios a extender su mano contra su propio siervo, sabiendo de nuevo que siendo una figura inferior a Dios, él no podría hacerlo. Ahora, es preciso que reflexionemos que si el mismo enemigo de la humanidad reconoció que Dios era el único medio por el cual Job era tan rico, cuanto más nosotros que recibimos bendiciones de su parte, debemos reconocer que la obra de nuestras manos sería en vano si la mano poderosa de nuestro Dios no estuviera prosperando con misericordia cada uno de nuestros esfuerzos y ser agradecidos por cada una de las cosas que ocurren en nuestra vida. Continuando con el texto, humanamente podríamos argumentar que si Dios amaba tanto a Job, no permitiría que Satanás le derrumbara. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces la respuesta de Dios podría parecer controversial. La intención de Satanás era demostrar que Job no amaba a Dios, quitándole sus bienes, y tenía el poder de hacerlo, pero nada sucedería sin la autorización de Dios. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este último versículo nos muestra que Dios tiene en sus manos todas las cosas, buenas y malas. Lo que para Satanás era un momento perfecto para descubrir lo que él creía la verdad sobre Job, Dios lo utilizaría para bien. Aún no sabemos de qué forma, pero Job amaba a Dios. Y recordemos que Romanos 8:28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es primordial que no olvidemos que este momento de diálogo entre Dios y Satanás era completamente desconocido por Job, y que el único que conocía el corazón de Job, más que cualquiera en esta historia, era el Dios que le había provisto de todo lo que tenía. No era perfecto, pero sí irreprensible. Cuando Satanás le acusa, pone en duda su fidelidad y nos deja ver que él no cree que nada de lo que había visto y sabía tanto de Job como de Dios fuera genuino. Creía que Job adoraba por su riqueza y a su vez que Dios proveía bienestar y protección para que los humanos le adoraran. Dios permitió que la cerca de protección hacia su siervo fuera un poco más baja. En el contexto israelita antiguo, las propiedades eran cercadas por ser valiosas, para mantener lejos algo que pudiera estropearlas. Esto mismo significaba Job para Dios, un hombre especial, un corazón fértil. Pero para Satanás significaba que si este hombre era tan protegido por Dios, era por su fragilidad y la facilidad con que a su parecer cedería a maldecir a su Creador. Y si hubiese tenido la oportunidad de arrasar con Job de una manera más permisiva para lograr sus objetivos, sin dudarlo lo hubiese hecho. El último versículo de esta conversación no significa que Dios estuviera entregando a Job en manos de un enemigo. Seguía estando con él, porque de todo lo que pudo haberle permitido a Satanás, le permitió las cosas en las que sabía que estaba interesado, las cosas materiales. No se supone que nosotros nos deleitemos en la pobreza. Se supone que nos afirmemos en nuestro Señor en cualquier situación. En este punto, es relevante analizar una pregunta interesante que surge a partir de estos versículos. Al permitir el daño hacia Job, ¿Dios estaba obedeciendo a Satanás? Podría parecer que sí, que había caído en la tentación de demostrarle algo,
Pero la respuesta es no. Jesús mismo en Mateo 4 le ordena a Satanás irse cuando intenta tentarle en el desierto. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En este sentido, en realidad Dios estaba sirviendo a sus propios propósitos, pero Job no lo sabría. Y antes de esperar la respuesta de Job ante todo lo que le acontecería, ¿cuál sería nuestra respuesta? Si en muchas ocasiones nos referimos a nuestras posesiones únicamente como el esfuerzo de nuestro trabajo, en esta situación, ¿culparíamos a Dios por arrebatarnos algo que a nuestros ojos nos pertenece? Si esa fuera nuestra respuesta, sería sumamente significativo replantear nuestros intereses. ¿Son verdaderamente nuestras posesiones, nuestra familia o el prestigio los tesoros en los que tenemos nuestra mirada? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Y si ponemos nuestro corazón en cosas que se desvanecen, ¿qué será de nosotros? ¿Qué es lo que nos define a cada uno de nosotros? Si fuesen nuestros méritos, logros, riquezas, ¿realmente seguimos el camino correcto? Pero más valioso aún, si la conversación entre Dios y Satanás hubiera sido sobre nuestra rectitud, ¿seríamos puestos como una tierra que es protegida por ser fértil o por ser únicamente débil? Para este momento, aún no conocemos la respuesta de Job, pero podríamos conocer la nuestra. La fidelidad de Job no ha sido demostrada para este punto de la lectura, pero la nuestra ha sido probada para este punto de nuestra vida. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11.